Hola de nuevo. Vamos a continuar con nuestra persistencia con microRM, donde vamos a cambiar ahora la base de datos de persistencia em, de MySQL por MongoDB. En este caso, lo primero que vamos a tener en cuenta es que debemos crear el container. Estamos usando containers, van a encontrar en el directorio docs, en la carpeta. En la carpeta docs, en el archivo setupmd van a encontrar el comando para crear el container con Docker. En caso de que no estén utilizando Docker, simplemente tienen que tener un MongoDB instalado. Si utilizan el container, recuerden que este directorio deben crearlo ustedes primero, que es el donde se va a montar el volumen, y debe tener permiso de su usuario. Pueden modificar el directorio como más les convenga. Una vez que esto se esté ejecutando, podemos empezar a trabajar con em, nuestro proyecto. Este proyecto van a poder encontrar el link al repositorio en GitHub en la descripción de los videos. También en este momento es una copia del proyecto que estábamos realizando hasta los videos anteriores. Y lo primero que vamos a hacer es comenzar a cambiar, eh, digamos, todas las definiciones de MySQL por MongoDB. Bien, en primer lugar vamos a cambiar los paquetes que no necesitamos. Por ejemplo, estos dos vamos a modificarlos por los que sí utilizamos. En este caso vamos a usar micro ORM MongoDB para poder conectarnos a MongoDB. Y también vamos a utilizar, en lugar de SQL Highlighter, vamos a utilizar Mongo Highlighter para poder ver en el log toda la información como nosotros la necesitamos. En cuanto a los cambios que vamos a ir realizando, tenemos que modificar la definición del ID de nuestra entidad y tenemos luego que corregir el mapeo de las ID que estábamos haciendo. También, bien, vamos a utilizar el Mongo Highlighter. Mientras tanto vamos a ir cambiando nuestra configuración por la de MongoDB. Bien, en primer lugar vamos a dejar la Global Expressions de las entities. En el DBName vamos a utilizar el mismo nombre de la base de datos. Pueden cambiarlo si quieren, pero no es necesario. Y en Type, ahí sí vamos a empezar a realizar nuestros cambios. Y vamos a utilizar Type Mongo. Esto es lo primero que vamos a modificar dentro de nuestro proyecto. Y lo segundo es la URL para conectarnos. Vamos a usar MongoDB y en este caso no tenemos usuario y contraseña, así que vamos a eliminarlo. Recuerden, en producción debe ser distinto. Y vamos a em, indicar el puerto donde tenemos corriendo a MongoDB. En cuanto al highlighter, también tenemos que cambiarlo. Primero que nada vamos a importarlo. Y entonces vamos a reemplazar uno por otro. Vamos a dejar estas opciones, más allá de que el esquema generator, en este caso no lo necesitamos porque va a generarse a medida que escribamos las bases de datos. Em, en este sentido, MongoDB nos facilita la tarea, así que podemos dejarlo, no va a generar ningún inconveniente. Y sin schema lo vamos a dejar, pero lo vamos a comentar luego en nuestro código.
Bien, una vez definido todo esto, vamos a nuestra app y, como lo dijimos, vamos a quitar nuestro sync schema, ya que no es necesario a partir de ahora. Podemos quitarlo desde nuestro import. Mantenemos el resto de las configuraciones de la misma forma. Y ahora vamos a ir a Base Entity y vamos a modificar, em, en este caso, nuestra primary key. Bien, nuestra primary key para nuestra Base Entity, em, necesitamos, además del core, vamos a necesitar, en este caso sí, importar el tipo de dato object ID de microRM MongoDB para poder utilizar nuestra primary key. En primer lugar, como vamos a ver, nuestra primary key se define como -id en MongoDB y el tipo es object ID. Y nosotros le vamos a asignar una new object ID para generarla con las librerías. Ahora, aquí microRM nos da una ventaja enorme sobre otros ORMs, ya que tiene un mecanismo especial para manejar esta ID. Tiene una Serialized Primary Key que vamos a utilizar nosotros, que va a ser ID y es de tipo string. Esto va a ser una enorme ayuda, ya que no vamos a tener que estar convirtiendo constantemente el object ID de una entidad a otra, sino que simplemente cuando le pasemos el string va a convertirlo directamente. Es un beneficio gigantesco, ya que no tenemos que estar convirtiendo en nuestro código de ID a -id y analizando si tenemos que utilizar -id al ejecutar una consulta a la base de datos y mostrando un ID en el objeto. Bien, en caso de que alguien quiera utilizar un UID propio, en MongoDB, mucha gente está acostumbrada a utilizar -id para el object ID propio de MongoDB y ID para utilizar un unique ID propio. Generalmente, si necesitan una cosa como esa, ya que vamos a utilizar este atributo ID generado que no se va a escribir, sino que va a estar serializado, pueden utilizar un UID o un incremental ID, pueden utilizar un nombre representativo de qué otro tipo de ID se están utilizando dentro de su propio código si es que fuera necesario. Bien, dicho esto, vamos a guardar este cambio. Vamos entonces ahora a realizar los cambios en nuestras entities para poder utilizar no en nuestras entities, sino que en nuestras controllers para poder utilizarlo. Bien, en primer lugar vamos a ir en character class controller y tenemos que realizar los cambios necesarios para que funcione. En primer lugar, el primer cambio que vamos a realizar tiene que ver con los IDs. En este caso, el find all se mantiene igual, pero nuestro find one convertíamos al
ID. En este caso, vamos, para mantener el código lo más parecido posible, vamos a crear la variable, pero ya podríamos utilizar nuestro ID que viene desde em, el formato string. En general, sí tendríamos una variable diferente disponible donde sanitizamos y validamos la ID primero. Bien, en el add no lo necesitamos y en update nos encontramos con que volvemos a utilizarla, volvemos a eliminarla y lo mismo con el remove donde ya no necesitamos. Vamos guardando los cambios. Vamos a hacer lo mismo en nuestro item. Em, vamos a quitarlo del find one, del update y del remove. Bien, una vez que hicimos esto, vamos a nuestro character controller y volvemos a hacer lo mismo. Es decir, removemos nuestro parsing de ID, ya que no lo necesitamos. Aquí, como ven, TypeScript se da cuenta que no coincide el formato. Como ven, y hacemos lo mismo con remove. Bien, borramos todo esto. Ahora vamos a remover las dependencias que no necesitamos. pnpm rm y vamos a utilizar vamos a quitar SQL Highlighter y vamos a quitar eh, microRM MySQL. Bien, nos quitamos de nuestro package JSON y probamos nuestra aplicación. Nuestro código parece estar funcionando. Vamos a ir a probar primero Character Class. Vamos a tener que hacer algunos cambios menores en, en otras partes de nuestra aplicación, pero em, vamos a intentar un getAll. Vemos que está vacío, así que vamos a crear nuestra primera Character Class. Parece que se ha creado satisfactoriamente. Vemos aquí, este es el find anterior y este es el insert donde vemos que lo crea. Bien. Vamos a probar nuestro get1. Vemos que el ID coincide con lo que nos devolvió aquí. Y el ID, fíjense que es un string, no es un object ID. Lo ejecutamos. Vemos el find, vemos el filtro que utiliza el ID. Un detalle muy importante acá, vamos a verlo, es que en nuestro character class controller, ¿sí? Nosotros en el find one utilizamos ID, no utilizamos guión bajo ID, ni utilizamos object ID, utilizamos el texto. Y en el get1, fíjense que también, a pesar de que MongoDB utiliza objects ID, recibimos un ID. Nuestra primary serialized key nos ayuda con esta conversión y nos simplifica todo ese trabajo. Bien, volviendo a nuestro código, teniendo el getAll, vamos a modificarlo. Como antes
Vamos a remover esa A. Vamos a probar put. Vemos que hay un update many y vemos que utiliza el operador set. Solo modifica los atributos que nosotros le pasamos. Vemos, lo creamos de vuelta y vemos que tenemos las dos clases creadas. En este caso voy a aprovechar para remover el elemento en particular. Ahí ven que es un string. Veamos en la request. Vemos que se eliminó y se convirtió en un object ID. Vemos que en nuestra lista no se encuentra. Ahora vamos a ir vamos a crear las otras clases para poder utilizar luego en nuestra creación de personajes. Y em, podemos probar nuestro personaje para eliminar. Y lo borramos. Vemos las operaciones en la base de datos que coinciden con lo que nosotros estamos esperando. Y vemos una lista donde tenemos un primer character class, una segunda, una tercera y las adicionales las hemos borrado. Solo tuvimos que modificar que nuestra primary key ya no es numérica y el tipo de conexión. No tuvimos que hacer más cambios para que funcione MicroORM con MongoDB en lugar de con una base de datos relacional. Hasta ahora utilizamos al máximo las capacidades que tiene. Vamos a probar ahora con los ítems. Bien, esto nos da vacío. Vamos a crear un primer ítem. Eh, lo creamos. Volvemos al getOll. Lo vemos. Podemos probar nuestro getOne. Vemos que también funciona. Vemos que hace el find como nosotros queremos. Está el limit one que nos asegura que nuestro resultado contenga un solo documento. Vamos a modificar nuestro item. Vamos a utilizar el getOne de vuelta. Y vemos que se modificó correctamente. Vamos a crear nuestro otro item y vamos ahora a crear un item adicional para luego borrar. Lo creamos. Vemos la lista completa de los tres items. Y vemos que el elemento que vamos a borrar coincide con el que queremos y simplemente probamos la eliminación. Vemos en la query que efectivamente se ha borrado lo que nosotros deseamos. Igualmente podemos ver con el getOll. De vuelta, no tuvimos que hacer modificaciones en nuestro controlador en lo absoluto. Vamos a probar con nuestro character, que es la clase más compleja que estamos manejando. En primer lugar, vamos a cambiar la lista de items. De cada uno de estos elementos. Bien. Vamos a utilizar el getOll para obtener los IDs que tenemos que reemplazar. Nosotros habíamos utilizado
ambos IDs. Vamos a reemplazar el ID 1 de los items por este string. Bien, vamos a buscar a todos nuestros personajes y vamos a modificar el ID del item por el correcto. En este caso, bien, tenemos vamos a hacer un repaso. Acá tenemos un item más que tiene un ID de MySQL. Los demás parecen estar todos ya migrados correctamente. Bien, vamos a nuestro segundo item. Cambiamos el ID correspondiente por el formato de los IDs de MongoDB. Y creo que ninguno tenía un segundo item, por lo tanto no haría falta modificarlo. Perfecto. Bien. Ahora vamos a Character Class, obtenemos el listado para poder asignar los IDs de las clases que corresponden. Vamos a cambiar el ID por este. Em, Vamos a hacer el cambio aquí también. Y con esto quedaríamos aparentemente con todos nuestros elementos actualizados. Bien, vamos a probar. En primer lugar, un getOl. Vemos que está vacío. Vamos a crear nuestro primer personaje. Tenemos character class y items, que son relaciones, y todos los demás atributos simples. Bien, fíjense que character class fue convertido a object ID para hacer referencia a los elementos y lo mismo con los items, es decir, se insertó un object ID de MongoDB. Vamos ahora a nuestro getOl y vemos que efectivamente tenemos a nuestro personaje. El populate sigue funcionando correctamente para el character class y para los items. Si vemos lo que ejecutó, el insert fue lo último que habíamos hecho. Y ahora, vemos un find sobre character. Y para popular los elementos necesarios, recordemos que ya no existe más el concepto de join aquí. Va a buscar el character class de todos los elementos que lo constituyen y también los items de todos los elementos que se encontraron en la lista de personajes. Para probar que esto sea así y que no se repita por cada personaje, em, bueno, podemos probar el getOne. GetOne vemos que también funciona de la misma forma, con la diferencia del limit1 para asegurar un solo resultado. Y antes de cuando vamos a hacer la modificación de este personaje, ¿sí? Vamos a cambiar su nombre y la clase a la que pertenece. Hacemos el cambio y vemos que le pasa el ID del personaje que queremos, cambia el nombre, character class y la lista de items. En este caso no hace falta, por cómo funciona MongoDB, no hace falta ir hacia otra tabla, ya que las relaciones many-to-many se crean como un array dentro del owner. Vamos a ver el listado completo. El get1 vamos a utilizar.
mejor y vemos que se modificaron los datos y las clases al mismo que la lista de ítems. Bien, vamos a crear algunos personajes más. Incluso este personaje para luego eliminar. Vamos a dejar unos enters para ver las queries exactas que realiza. Y vamos a recuperar la lista. Vemos el primer personaje, el segundo personaje y el tercer personaje. Vemos que hace una consulta a character, donde los obtiene todos. Luego trae las clases, solo las clases que se necesita, son dos clases entre los tres personajes, y vemos que explícitamente solo trae las dos y las mapea como se necesita para el populate. Y vemos también que las trae ordenada para poder facilitar la asignación. Y lo mismo hace con item, donde trae el único ítem que tienen todos los personajes. No trae una lista completa de ítems, solo los necesarios. Bien, nos queda probar nuestro personaje, el delete, que nuestro character to delete es este. Así que debería desaparecer ahora luego del delete. Probamos, vemos que trato de eliminarlo. Y al ver la lista completa, vemos que ahora solo trajo a dos personajes. Este es el primero, este es el segundo, y vemos que ya no trajo más personajes. Hemos cambiado de MySQL a MongoDB sin cambiar nuestra lógica. Solo la implementación necesaria dentro de la base de datos. ¿Dónde se encuentra esto? Bueno, en primer lugar, repasando, es en nuestra definición del ORM. Cambiamos nuestro string, nuestro connection string y el tipo de la base de datos. Opcionalmente, si están usando un highlighter, lo cambian también. Si no están utilizando un highlighter, no es necesario. Y el segundo punto donde tenemos que ir a hacer cambios es en nuestra base entity, donde cambiamos nuestro ID numérico por un object ID, que lo tenemos desde microRM, y por un serialized primary key, que nos permite automatizar toda la conversión entre strings y object ID y facilitar nuestro trabajo enormemente. Esos son los cambios estructurales que tenemos que hacer, y en particular nosotros teníamos nuestro ID que convertíamos en numérico, que si hiciéramos las cosas de forma correcta, el parseo lo podríamos realizar dentro de una función, también aquí en ORM, parse primary key, donde podríamos hacer controles de que las primary keys tengan el formato apropiado y que se ha devuelto el tipo correcto. Entonces, utilizando una función, siempre obtendríamos el propio ID que corresponde. En el caso de ser un string, simplemente variamos que el formato, el tamaño y los caracteres que lo componen sean los correctos y volvemos el mismo valor si así lo es. Y en caso de ser numérico, convertimos el tipo de dato al que corresponda. Si estuviéramos usando un UID, podemos chequear el formato para asegurarnos de que sea el correcto y devolverlo como string. Bien, como ven, la enorme ventaja que tiene MicroRM a la hora de permitirnos migrar casi sin esfuerzo desde una base de datos relacional a una base de datos Document Store, prácticamente con cero cambios en nuestro código, solo cambios muy básicos. Imagínense que podríamos tener 200 entidades y los cambios se tendrían que haber hecho en nuestra primary key, el tipo de conexión, y una función para parsear nuestra primary key.
cambios mínimos y por estar cambiando entre dos tecnologías bastante distintas, pero además, muy importante, es que aprovecha al máximo las ventajas de MongoDB, es decir, no creó una colección adicional que fuera Checker Items, como si fuera una tabla intermedia, muchos a muchos. Algunos ORMs que trabajan también con MongoDB crean esta colección adicional para mantener compatibilidad entre MongoDB y base de datos relacionales, tratando de hacer los mismos cambios en el código. Aquí no tenemos ese caso. Se aprovecha al máximo la capacidad de incluir un array dentro de la colección, dentro del documento del personaje. Bien, dato adicional, bueno, el nombre de las naming conventions de las entidades y los atributos em, también pueden establecerse, pueden utilizarse las mismas convenciones en todas las bases de datos, cambiar de entre una y otra, o incluso crear una propia. Bueno, con esto concluimos con nuestra reseña de MicroORM para hacer nuestros CRUDs, tanto en los casos de un CRUD simple, donde no tiene relaciones, como de un CRUD eh, dependiente, donde tenemos tanto una relación uno a muchos como una relación muchos a muchos, y aprovechando al máximo todas las ventajas que nos da utilizar un ORM que también funciona de Object Document Mapper. Bien, espero que se entienda y hasta un próximo video. Adiós.